Estamos de vuelta a las 8:45. Hoy queremos discutir con usted el tema en torno a la detención y el procesamiento legal en contra de un magistrado en realidad de la Corte de Apelaciones y dos juezas de lo penal. Teníamos invitado para este programa al licenciado Francisco García Gudiel, quien es abogado de la juez Marta Sierra de Stalin. Desafortunadamente, debo decirle, el señor García Gudiel ha tenido un percance personal, una dificultad el día de hoy y no puede encontrarse con nosotros. Nos acompaña, sí, el abogado penalista Maynor Berganza, con quien desarrollamos esta discusión en torno a la dificultad que supone para el propio sistema de justicia, para el organismo judicial, tener que procesar legalmente a tres integrantes de ese mismo organismo. Maynor, en la anterior oportunidad, cuando comenzó una lista, se divulgó una lista de jueces presuntamente implicados en cosas ilegales, lo que sucedió luego de esto fue una reacción como de cuerpo de la Asociación de Jueces y Magistrados, en la que todos los casos que mandaba a la CICIG a los jueces y a los juzgados del organismo judicial, obviamente, eran sistemáticamente rechazados. Es decir, ¿qué cambió ahora para que esté pasando lo que está pasando? Bueno, mira, primero que te sacas de la manga un detalle de la historia, que ahí está, es reciente, y que nos preocupaba porque en esencia que la Asociación de Jueces o los jueces se presentaran en bloque para ir, digamos, perjudicando el avance de las investigaciones de CICIG, pues no dejaba de tener una situación de impasse para la justicia en la que todos estamos interesados. Pero hoy por hoy, la evidencia contundente en escuchas telefónicas a través de métodos especiales de investigación, los registros de grandes cantidades de dinero pagadas por los jueces en compras, adquisiciones de bienes. Bueno, la jueza Reynoso, por ejemplo, que se compra una casa que aparentemente no puede financiar con sus ingresos lícitos. Y además, querido Juan Luis, que se sabe hoy que regularmente llegaba a hacer abonos de 25,000, 35,000 quetzales abonados a esas deudas sin que eso se supiera o se sepa en estricto de dónde provenían esos fondos. Pues bueno, definitivamente no cabe más que, para contestarle a Gustavo, llegamos al entendido que efectivamente las redes de estructuras criminales también alcanzaron a los jueces, y yo no tengo duda que las estructuras paralelas de seguridad que están incrustadas en el Estado son las que alcanzan estas labores de tráfico de influencias. ¿Y cómo es posible que la Asociación de Jueces y Magistrados se exprese hoy a favor de las personas que están siendo procesadas y no necesariamente a favor de que se haga justicia en estos casos y se esclarezca? Ellos no tendrían por qué salir a acusar a los jueces, pero sí decir que, como todo otro ciudadano, un juez, un integrante de su gremio, debe ser también sometido al sistema de justicia. Sí, Juan Luis, el comentario que haces me permite decir dos cosas que yo las valoro en forma muy importante. Primero, que es cierto que el principio de inocencia se tiene que respetar, digamos, pero no puede una asociación de los distinguidos jueces del país, con fundamento en la defensa del principio de inocencia, hacer, digamos, cerrar los ojos, ignorar esos indicios. Son contundentes. Para ser un destacado abogado no hace falta solo tener apariencia y tener la toga puesta. Hay que ser honesto, hay que ser transparente. Pero digamos, también hay diferencias, pues. Porque, por ejemplo, en el caso del magistrado, hay una grabación en la que él negocia el cobro de 10 millones para rebajar la multa que se le había impuesto a una empresa. En el caso de la jueza Reynoso, pues hay evidencias de que pagó, compró cheques de caja hasta por 700,000 quetzales en efectivo. Pero en el caso de la jueza Marta Sierra de Stalin, ¿qué es lo que tenemos ahí? Sí, mira, Gustavo, pones el dedo en la llaga de una manera muy especial. En el caso de la jueza Marta Sierra de Stalin, se ha manifestado en defensa de ella que la responsabilidad penal es personalísima, es decir, solo procede
la endilgación de la responsabilidad si hay actos personales desplegados. Según la investigación, tenemos entendido que el dinero lo recibe el hijo de la señora juez. Que es integrante el hijo del así llamado bufete de la impunidad. En efecto, Juan Luis, y es doloroso, ¿verdad? Para quienes somos abogados y notarios, nos restriega, nos da vergüenza ajena ese tipo de cosas que no quisiéramos estar sintiendo. Pero la idea entonces es que el hijo cobraba desde el bufete de la impunidad, lo cual no es delito que él cobrara porque un abogado puede recibir fondos de un particular. Así es. Pero la presunción del Ministerio Público es que era por los fallos. Por los fallos. La juez se beneficiaba según la resolución, se beneficiaba económicamente según la resolución que emitiera. Sí, fíjate, Juan Luis, que ese razonamiento que estás haciendo, que es el correcto, está fundado en una razón lógica formal. Hay razón suficiente para creer que la recepción del dinero que hace el hijo de la juez no es para que el hijo de la juez resuelva, para que resuelva su madre. De tal suerte que entonces hay una lógica que a nivel de indicio ata la posibilidad de... Es razón suficiente para presumir la probable participación de la jueza en el Ahora, digamos, pero todo el caso que desató esta intercepción de llamadas y la captura del bufete de la impunidad y al final que llevó hasta la jueza Sierra de Stalin fue haber liberado, o mejor dicho, otorgado medidas sustitutivas. Utilizado medidas sustitutivas para unos y para otros no, en el caso de los enjuiciados de la línea, ¿no? Sí, ella dice que actuó de acuerdo a evidentes y contundentes pruebas de derecho. Te doy ahora las razones jurídicas para que tu pregunta. Mira, en la comisión del delito de prevaricato tiene dos presupuestos que ahorita vamos a deslindar muy bien. Primero, que tú resuelvas sabiendo de que tus fundamentos son falsos o que resuelves en forma contraria a la ley. Entonces, como bien presentas el caso diciendo que le otorga medida sustitutiva a un grupo de procesados y a otros no, teniendo exactamente las mismas circunstancias de procesamiento. De tal manera que a estos que se dejan libre, la resolución evidentemente es contraria a la ley. No digamos si en la secuela del proceso se termina por evidenciar que los elementos aportados por los defensores para favorecer las razones de arraigo en el país y de que no iban a obstaculizar la averiguación de la verdad son falsas, pues eso se va a ver todavía. O sea, en el principio, la comisión del delito puede ser por ser una resolución contraria a la ley. Vamos a ver todavía. Ahora, el argumento que ella dio en su oportunidad, Maynor, fue que unos eran funcionarios públicos y entonces presuntamente deberían tener más castigo que los que no eran funcionarios públicos. ¿Es esto válido en algún artículo de las leyes penales? Sí, es que fíjate, Gustavo y Juan Luis, que la ley penal tiene unas penas con un carácter, digamos, unas son principales, otras son secundarias y unas son especiales que generan mayor cantidad de pena por el hecho de que seas un funcionario. Okay. Pero eso es en la pena, pero en la medida sustitutiva solo dos cosas se valoran: el riesgo de fuga y el peligro de obstaculizar la averiguación de la verdad. Ahora, yo supongo que para el organismo judicial, para un juez en sí mismo, estar atendiendo el caso y tener que resolver respecto de una colega suya como Gisela Reynoso o como la señora Sierra de Stalin, o incluso como el magistrado, debe ser francamente difícil. No digo solo en términos de la relación, digamos, afectiva o de colegas que puede existir, sino también de que la juez Sierra de Stalin, sin duda, se conoce todos los recovecos de la ley. Ella misma resuelve cada día. Ella debe tener una gran facilidad para cuestionar cualquier resolución que emita el juez Cojulún. En términos generales, ella podría replicarle con gran eficiencia. Debe poner muy nervioso a un juez tener que enfrentar este caso. Sí, mira, Juan Luis, no cabe duda que esa es tu agudeza de periodista la que te permite ver esa característica grande de los fenómenos tan fuertes que estamos viviendo los guatemaltecos,
que efectivamente el propio juez Cojulum empieza resolviendo hoy, diciéndole a la jueza Marta Sierra de Stalin que lo disculpe, que es muy difícil para él decirle lo que le va a decir, y se lo empieza a decir. Efectivamente, la resolución muestra algo que pareciera una contradicción, porque fíjate, Juan Luis, que la resolución le otorga una medida sustitutiva a la juez Marta Sierra de Stalin por el delito de cohecho pasivo y la manda a prisión por el delito de prevaricato. De tal suerte que es un poco contradictoria la resolución, y la juez se lo dice a los medios de comunicación fuera de cámara, le dice, digamos, haciendo una defensa material a ultranza, hace ese argumento, pero indudablemente el solo hecho de que exista riesgo de obstaculizar la averiguación de la verdad y peligro de fuga en este momento es lo único que debe tomar en cuenta el juez para decidir si manda a prisión preventiva al procesado o si le permite el uso de una medida sustitutiva. Un último asunto relevante también tiene que ver con que el organismo judicial corre también con alguna responsabilidad. Claro. Es decir, ¿cuántas veces se quejaron particulares del comportamiento de la juez Gisela Reynoso? ¿Cuántas veces se quejaron también de los procedimientos de la juez Sierra de Stalin? ¿Cuántas publicaciones de prensa, por lo menos, había habido ya respecto de esa vinculación entre el bufete de la impunidad y la judicatura de la señora Sierra? ¿Cómo es posible que el propio organismo judicial no haya hecho nada por sí mismo para autodepurarse? Y en cambio ahora parezcan indignarse tanto los acusados como sus colegas jueces y magistrados por lo que dicen que es una intervención abusiva de la CICIG. Sí. Bueno, como que estuvieras diciendo lo que se dice por aquí, como que esto apenas empieza, porque efectivamente es un temblor o es un gran huracán el que se está empezando a gestar adentro del organismo judicial, porque esa responsabilidad que estás tratando de ver respecto de la propia Honorable Corte Suprema de Justicia, ahí está. Traemos a cuenta que Giselle fue miembro de la comisión que eligió a estos magistrados. La situación es terrible. La situación es terrible. Los juristas tenemos que también hacer gala de empezar a decir más verdades, a tener valor para señalar que efectivamente estos jueces están formando parte de esas redes que no nos han permitido transitar por una justicia verdadera. Bueno, gracias por acompañarnos hoy a las 8:45. Vamos de inmediato con Juan Carlos Sandoval. Él nos cuenta qué se está diciendo en redes sociales sobre este caso, sobre esta conversación. Gracias, Juan Luis. Vámonos a las redes. Nos dice Kevin, error del abogado invitado en el caso de la licenciada Sierra, es decir que todos los implicados hacen lo mismo. No tenía igual situación ni actos, es lo que dice Kevin. Nos dice Ángel, dice que nadie puede declarar ignorancia a la ley, menos un juez. Gustavo de León, los abogados son como los plátanos, no hay uno que salga recto, es lo que dice Gustavo. Él nos plantea la justicia ha sido para la clase media y baja, no para los sectores con plata y los administradores de justicia corruptos. Ana nos dice, ahora culpan a la CICIG, no aceptan que sus compañeros tengan que ajustarse a la justicia, deben de castigar a jueces corruptos. Es parte de los mensajes que tenemos esta noche. Vamos.